Bueno, veo que los que han rendido han sobrevivido, lo cual es muy bueno. Van un par de consejos antes de empezar con esto. El segundo examen es muy largo, y esta vez, bueno, fue un coloquio, fue distinto por distintas coyunturas que sucedieron en la cátedra, pero la próxima les tomamos uno a uno, en oral, y es el examen más largo de los 3. Entonces, no se duerman con esto. Punto número 1. Yo sé que es muy difícil llevar todas las cosas al día, pero justamente se vuelve muy largo el segundo examen y suelen fallar mucho. El primero a veces fallan o no se presentan porque como que recién arrancó y ya tienen examen, pero el segundo es largo, entonces para que no se les vaya acumulando. Y no dejen para el final, el prefinal, que es el tercer examen, incluye preguntas del primer examen, con lo cual los que no se acordaron o no estudiaron bien rescate, toxindrome, todas esas cosas, por favor, no dejen de hacerlo, porque son los temas que tomamos, y es muy importante. Esto es lo mismo que monóxido y todo lo demás. Punto número 2, monóxido. Léanlo de donde quieran, pero lean. Los parámetros son del consenso de cámara hiperbárica del 2019, ¿ok? Entonces, no dejen de hacer eso, porque cuando se van a libros más viejos van a encontrar distintos, sobre todo en las indicaciones de cámara hiperbárica, y algunas cositas que van a estar diferentes. No es que no se enoje mucho, pero en realidad, o sea, lo tienen que estudiar de donde es de verdad, porque si no van a tener información equivocada, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? No sé, caras. Bien. Caras y gestos, más o menos. Bien. Bueno. Hoy vamos a retomar algunos conceptos que me parece que algunos ya no me acuerdo, porque como doy clases en distintos lugares, yo no me acuerdo si no les dije todo lo mismo, pero digamos, ya me pierdo. Pero tenemos que hablar como de las generalidades de adicciones. A mí me interesa de nuevo hoy, al igual que como hablé con ustedes con alcohol, me había olvidado que estoy totalmente enchufada después de pacientes, algunos conceptos que no me acuerdo si los dije a ustedes o no. Tolerancia, necesidad de aumentar la dosis para tener el mismo efecto. Dependencia, la imposibilidad de cortar el consumo sin tener algún efecto adverso, tanto físico o psíquico, devenido de la falta. Craving o deseo, craving positivo, el deseo de experimentar los efectos positivos o digamos, los deseados de la droga o de la sustancia psicoactiva. Craving negativo, tratar de evitar a toda costa el displacer de la falta, ¿sí? Con respecto a las adicciones, es una de las grandes causas de muerte en nuestro medio, no solo en Argentina, sino en el mundo. La industria de las drogas viene detrás de la industria de fármacos y de la guerra, o sea que es un mundo que va muy por encima de lo que necesitamos. Estamos, como les dije la vez pasada, o sea, tenemos 6 millones de muertos al año por alcohol en el mundo. Las drogas matan a muchas personas, muchos miles y muchos millones en distintos lugares del planeta. Y cuando hablamos de drogas, involucramos todo lo que son las sustancias psicoactivas. Sustancias psicoactivas son todas las sustancias o drogas que introducidas en el organismo son capaces de cambiar algún comportamiento, ¿sí? Las vamos a clasificar de diferentes maneras. Vamos a tener las estimulantes, las depresoras, las que son alucinógenas, las que tienen algunos efectos que son mixtos, y estas pueden ser tanto de índole legal o ilegal. Y esto va a variar de acuerdo a los países, ¿no? Por supuesto, pero legal, todos asumimos que en casi todos los países es legal el tabaco y el alcohol. Hay algún país por ahí musulmán que tiene alguna restricción mayor, pero el alcohol y el tabaco es legal en todo el mundo. La marihuana tiene algunos países donde es legal su uso, que básicamente son Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos. No es tan legal en todos lados, porque la gente dice es legal en todos lados, es legal, más o menos. O sea, no es tan legal en todos lados. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, yo tengo acá un colectivo que me está quemando la cabeza, pero bueno. Y bueno, y el resto de las sustancias que son ilegales en gran parte del mundo, donde englobamos cocaína, drogas de uso, digamos, drogas sintéticas para alucinogenia, puede ser el LSD, anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis líquido, GHB, los poppers o, digamos, todos los que son los inhalantes tipo nitrito de amilo, nitrito de butilo, lo que es la psicodelia artesanal ya no van a tener una clase específica de todos estos temas, todo lo que son hongos, cactus, plantas, en general, digamos, desde la brumancia arbórea o, digamos, burundanga o el floripondio, todo este tipo de cosas, digamos, van a entrar dentro de los consumos que son catalogados como ilegales en gran parte del mundo. Ahí me abstraigo un momento de lo que es la psicodelia artesanal, porque en muchos lugares tienen uso todavía ritual. Entonces, tolerancia, dependencia, adicción, no me tengo que olvidar. Y la semana pasada hablamos algo del circuito de la recompensa, ¿verdad? ¿O no? ¿Hablamos algo? No hablamos nada, no me acuerdo. ¿Repito o no repito? Hablamos algo muy breve, porque había muchos temas. Ya, entonces el circuito de la recompensa, que me quedó justo para distintas cátedras, distintas cosas, todo lo mismo, ya no sé, me da cosa que les repita. Pero el circuito de la recompensa es un circuito muy arcaico en los seres humanos y en los mamíferos que nos da la capacidad de planificar y manejar los estímulos placenteros de una manera correcta. Tiene 3 estructuras que lo componen. La amígdala cerebral es la estructura que nos da la lectura del mundo, la lectura de las caras y la capacidad de reaccionar adecuadamente ante los estímulos externos. La lectura, lo que es el núcleo accumbens, que nos da la capacidad de posponer un determinado placer para un fin mayor, como puede ser quedarse estudiando en vez de salir para ir porque tienen un examen, y en el segundo examen de tóxico, terrible, digamos, y después la corteza prefrontal, que es la que nos da la capacidad de planificar y ver venir las consecuencias adversas de determinada conducta. Este sistema madura entre los 18 y los 24 años, con lo cual una amígdala inmadura va a dar lugar a, digamos, reacciones desmedidas o completamente inadecuadas a lo que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, no sé si alguna vez pasó,
que les pregunto a mis hijos, ¿no? Pregunto en casa, ¿cómo te fue? Bien, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas? Bueno, entonces ese tipo de conductas son muy propias del adolescente de una amígdala inmadura. Un núcleo accumbens inmaduro, por ejemplo, es muy común que alguien pretenda, digamos, prefiera jugar un jueguito electrónico antes que ponerse a estudiar o hacer algo menos, lavar los platos. Y la amígdala y la corteza prefrontal es la que nos da la capacidad de planificación. No sé si usa el mismo ejemplo o no, pero en general, a mí siempre me gusta el del secundario. En general, uno le parece que puede rendir las 7 materias que se lleva a diciembre estudiando 2 días, y cuando en realidad las cosas se preparan todo el año. Cuando uno va madurando en la facultad, se da cuenta que si tiene un final que le cuesta mucho, el que no le puedo prestar mucha atención al curso, va a tener que determinar cantidad de días y lo puede planificar de esa manera. Si les sirve, a mí el circuito de la recompensa, un día me encontré en mi casa gritándole a mis hijos porque estaba la toalla, de ellos se bañan y dejan la toalla mojada sobre sus camas y colchones. Entonces yo, qué barbaridad, que yo no sé cuánto, y ahí me di cuenta que era mi mamá. O sea, me vino como un déjà vu, una Matrix, un error en la Matrix que me transporta a mi mamá gritándome por lo mismo. Entonces ahí me di cuenta, dije, el sistema de la recompensa en algún momento me pareció mucho más lógico poner la toalla para lavar o colgarla en un percherito y no dejarla mojando en mi cama. Lo mismo que el cementerio de medias que hay detrás de la cama. Entonces, en algún momento uno se da cuenta que pospone ciertos placeres o cierta, digamos, inactividad, descanso por fines mayores. Esto se va dando de manera progresiva y de manera diferente en cada individuo. Idealmente entre los 18 y los 24 años. Por supuesto que van a encontrar seres que maduran un poquito antes y seres que no maduran nunca, pero cuando se enfrentan a un adicto, y para esto viene tanto preámbulo, van a encontrar una severa desregulación en esto, necesidad de un placer impostergable ante actividades cotidianas, una lectura del mundo inadecuada que nos lleva a la búsqueda de un solo estímulo, y la incapacidad de planificarse. Si vos estás borracho y manejas, claramente te vas a hacer torta contra el árbol, o sea, no hay vuelta. O sea, esas cosas como a mí me pasan, yo por ahí les cuento lo que no van a estar en el material, pero no, porque Sofía me dejó, y llorando porque Sofía lo dejó, y Andrés, ¿qué hiciste para que Sofía, consultoría ayer, o sea, ¿qué hiciste para que Sofía te dije, bueno, le patinó todo el suelo, lo gastó en cocaína y le sacó otro crédito más? O sea, tal vez Sofía, digamos, tenga ganas de mandarlo a los cuernos, ¿no? Entonces, de eso se trata esto. Un momento, Lombardo, mientras se cuida en clase. Justo. Así que acabo de llegar el doctor Lombardo. Está haciendo buena conmigo. Bueno, muy bien, entonces, ese sería el resumen de para qué sirve el sistema de la recompensa. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, con respecto a la clasificación, me interesa, digamos, el sistema de la recompensa sirve para entender el mundo y la cabeza de los adictos, ¿sí? Entonces, repasemos cuáles son, digamos, van a ver que hay material de lo que es la neurobiología de las adicciones, que es esto, es entender que somos, no es muy reduccionista lo que voy a decir, pero somos un cúmulo de químicos y electricidad. Las conexiones lo son todo y los aprendizajes lo son todo. Entonces, para poder tratar a un adicto vamos a tener que trabajar sobre aprendizajes nuevos que no lo lleven a los mismos estímulos, ¿sí? Entonces, los picos es un sistema, el sistema de la recompensa eminentemente dopaminérgico, que los picos de dopamina son los que van a dar placer. ¿Por qué lo desregulan las sustancias psicoactivas? Porque generan picos altos, o sea, picos de placer con caídas abruptas, entre otras cosas. Es como para ponerlo gráfico. Entonces, los estímulos placenteros habituales de la gente, juntarse a tomar un café con una amiga, un encuentro sexual, tomar agua cuando tengo sed, distintas cosas que son como habituales, o sea, se van perdiendo la lógica y el placer cuando hay búsqueda de estos subidones. ¿Se entiende? Entonces, el diagnóstico de adicción se hace con 3 criterios, que los repito de la semana pasada. Uso compulsivo, uso con pérdida de control en el uso, compulsa. Uso a pesar del daño, a pesar de daño social, personal o de salud, y el deseo persistente, que es esta necesidad de relacionarse con la sustancia para todo tipo de situación. Esto va a ir increyendo en base a la experiencia del consumidor, ¿no? O sea, no es lo mismo que el alcohólico social, que solamente se emborracha cuando se enfrenta al alcohol, y esto le pasa una vez cada 3 semanas, que el que toma todos los días. Lo mismo, digamos, con la cocaína, cuando el consumo, digamos, es digamos, más esporádico, o cuando tiene un consumo muy importante, o con la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cómo estudiar estos temas y cómo estudiar las drogas? Primero, fuentes, o sea, qué es cada cosa, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, en relación a cocaína, la cocaína que viene de la planta de litroxiloncoca, cómo se consume, cuáles son las vías más habituales de uso, la esnifada, que es línea de cocaína, el pack o el crack, y sobre todo, o sea, lo que es la cinética y la dinámica, o sea, qué hace la sustancia en sí. ¿Por qué lo quiero decir de esta manera? Porque en realidad después se van a empezar a marear, son muchas, las drogas son muchas, y ni siquiera les tomamos todas, les tomamos las más habituales. Sepan que para los toxicólogos siempre hay una jerga nueva, siempre hay una palabra nueva, siempre hay una cosa que nos desayuna. Yo por lo menos, pasados los años, cada vez digo, o sea, tengo más experiencia, pero cada vez siempre hay algo que me desayuna un paciente que diciéndome alguna estupidez que no conocía. Así que es un mundo muy diverso. Entonces tienen que empezar a separarlos. Todas las que tienen toxíndrome tengan el toxíndrome claro, cocaína, toxíndrome, simpático mimético. Eso es lo que van a ver. Es un inhibidor de la recaptación primariamente de dopamina y de otros neurotransmisores. Va a ser una vasoconstricción potente. Entonces, ¿qué es lo que va a ver? Porque todo esto es muy bonito, toxicocinética, toxicodinamia, hacer solo por vía pulmonar, por vía mucosa, todo esto es re interesante. ¿Y cómo se prepara? ¿Cuáles son las bases fumables? ¿Cuáles son las bases digamos, termoestables y cuáles son las termolables? Todo eso muy bien. Ahí vi la pregunta, perdón, ahora ya la contesto. Todo esto es muy bien, pero ¿qué nos va a complicar al paciente? ¿No? ¿Con qué va a venir el paciente? Va a venir complicaciones del uso agudo y del uso crónico. Las del uso agudo básicamente son el toxíndrome simpático mimético con todas sus complicaciones. ¿Y qué es lo que va a matar al paciente?
un evento cardíaco, una hemorragia cerebral, una isquemia mesentérica, ¿no? Una crisis hipertensiva. La epistaxis es una complicación. Probablemente no mate al paciente, salvo que le taladre la esfenopalatina, como pasó con un paciente que empezó a sangrar así como el día parece una película de Halloween, y tuvo la buena suerte que sangró delante nuestro, tosió un poquito y se rompió la esfenopalatina, si no, no la contaba. Pero normalmente, digamos, los eventos son las hemorragias cerebrales. Esto es lo que ustedes tienen que controlar, esto es lo que ustedes van a tratar en el agudo. En el cuadro crónico, estas mismas instancias perpetuadas, junto con todo el trastorno psicosocial devenido del consumo. Por ejemplo, en el PACO, con todos los cortantes, con todo lo que es el hidrocarburo asociado, va a tener mucho deterioro cognitivo importante, ¿sí? Bien, el uso agudo, las complicaciones en crónicos, si tiene algún tratamiento específico, que ahora vamos a ver esto, y cuál es el síndrome de abstinencia. Con las complicaciones, digamos, cuando alguien hace una gira, digamos, se dice en la frase, cuando varios días de consumo, va a tener todo lo que es un washout, una salida muy violenta de neurotransmisores, con lo cual el paciente después queda bastante sedado, bastante aplacado. Dicen que se tienen que recuperar, tienen que dormir, no les queda un neurotransmisor para mover nada, ni buena onda, ni mala onda, ni nada, perdón que sea tampoco académica, o sea, todo lo demás está en el libro, pero es muy difícil, o sea, tienen todo un perfil de uso. Si no complicaron, si no hicieron ninguna complicación, ningún evento cardíaco, ni nada, van a quedar, digamos, con algunos días con este washout de neurotransmisores. Y la complicación, la abstinencia a la cocaína tiene más que ver con un poco de, es más un evento psiquiátrico, con mucho nerviosismo, con mucha paranoia, y no tiene tanta complicación desde lo clínico, a diferencia del alcohol o como son los opioides, ¿no? Entonces es importante que esto lo puedan ver. ¿Se entiende? O sea, fuente, neurotransmisores. Doctora, en intoxicación, el delirio agitado es fatal en agudo. Esperen que había otra pregunta antes de esto. Chin, chin, chin. No, el gracias nos pregunta una duda. Cuando un paciente está desfrontalizado por un trauma, por ejemplo, ¿puede alterarse el circuito de la recompensa? Sí, a ver, el circuito, digamos, no se altera todo el circuito de la recompensa. El frontal es el que justamente nos pone freno. Un paciente frontalizado, digamos, por cualquier razón, va a ser un paciente impulsivo y poco planificador. Entonces, digamos, porque la corteza frontal, digamos, el frontal nos da, digamos, toda la ejecución motora, pero el prefrontal tiene que ver con la responsabilidad y la planificación. En la medida en la que depende de la afectación que tenga, y depende si es bilobular o es un solo lóbulo, vamos a tener distintas cosas. Vamos a tener pacientes un poco más impulsivos, un poquito más locos. O sea, hay algunos pacientes que quedan un poquito frontalizados cuando están en el tratamiento y tienen la tendencia, yo me río porque estoy acordando de pacientes a decir cosas muy adecuadas, digamos, les dicen a veces por ahí cosas sexuales o cosas así. En serio, un paciente, en serio me vas a decir eso, o sea, como que pero digamos, no necesariamente afecte todo el resto de las estructuras. Entonces, el paciente frontalizado es frontalizado, digamos. Y la estructura de las otras estructuras pueden estar completamente intactas si esto tiene que ver con algún traumatismo que solo afecta al frontal. Si tenemos alguna cuestión más infecciosa o algo de esto, no es la única causa. Las adicciones de la desregulación emocional. Los traumas severos, sin necesidad, digamos, la desregulación del sistema de la recompensa tiene que ver también con experiencias previas o traumáticas, o con algunos otros circuitos o digamos, o situaciones que pueden generar desregulación, como puede ser el juego patológico. Ahí no tenemos en juego ninguna sustancia química y sin embargo tenemos una adicción en un circuito completamente desacoplado. ¿Sí? ¿Estamos bien? No me acuerdo quién me apuntó. Y segunda pregunta que había por aquí. Doctora, en intoxicación por cocaína, ¿el delirio agitado fatal es en agudo? El delirio agitado, sí, en general suele darse en agudo y en consumo. Ahora, la excitación psicomotriz se puede dar también en otras situaciones. Son pacientes que se vuelven un poco complejos y que suelen estar más con mecha corta, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, pero básicamente el delirio, la agitación psicomotriz se da en consumo y en agudo. ¿Cuáles son? Digamos, no siempre el consumo tiene que ver con un solo tipo de sustancias, entonces pueden tener la coexistencia de otros síndromes y con una mala lectura, por ejemplo, si se asocia algún alucinógeno, una mala lectura del entorno, se pueden poner mucho más agitados, mucho más excitados en relación a lo que ven. Por eso, por ahí, yo no sé si lo dije la otra vez o no, cuando ustedes tienen un paciente con excitación psicomotriz, mucho cuidado cómo se acercan. Es muy común, que lo veo todo el tiempo, que los médicos tengamos la cosa de ser así como moralistas, y te intoxicaste, entonces ahora, verás. Y uno entra como hablando muy fuerte o tratando de retar al paciente como si entendiera algo o fuera a reflexionar sobre su vida mientras está intoxicado. Chicos, no intenten hacer eso en sus guardias o en sus casas. Al paciente se tienen que acercar con dulzura caramelo. ¿Por qué? Porque si se vuelven parte de una alucinación, donde el paciente está muy nervioso, si dice que lo va a matar, o sea, está diciendo, doctora, voy a aventar, tal vez sea coherente con sus ideas y proceda. Entonces tengan siempre extra dulzura con el paciente, estímulos bajos, sobre todo con los síndromes simpático-miméticos y los alucinógenos, porque el paciente está con ruido. Imagínense usted, no sé, yo tengo migraña cada tanto, o sea, cuando uno tiene migraña me molesta todo. Me vienen a hablar, tengo que dar clase, lo que fuera. Entonces imagínense, está intoxicado. Si tiene una lectura, digamos, muy diferente en relación a una alucinosis, o si está con excitación psicomotriz y medio paranoico, no vayan con los tapones de punta, no vayan con la vía así con la jeringa, no, salvo que haya riesgo de vida, traten de convencerlo, traten de dialogar, traten, ¿no? Y si no es posible, con la policía detrás o con mucho backup, porque si no, imagínense, ustedes no me ven en el cuerpo completo, no tengo un tamaño muy importante como para plantarme a un señor de 70 kilos que esté enojado, entonces no hay manera de que eso vaya a salir bien, siempre tenganlo muy en cuenta. Y si no se los dije, es puerta siempre abierta, con la salida de emergencia detrás, y con los objetos cortopunzantes visualizados para no tener problemas. Lamentablemente tenemos que decir estas cosas, y si tienen suerte no les va a pasar nada, pero siempre véanlo venir, o sea, y no siempre es con intención de daño, a veces el paciente se saca de encima lo que lo está molestando, a veces es solamente empuja, sepan, o sea, una piña bien puesta cuando están poniendo una vía les descoloca la guardia, a mí me ha pasado, o sea, no necesariamente quiera matarlos, o les revolea un chancletazo y si no se apuran y no lo esquivan tipo Matrix, van a tener algún problema. Entonces,
por favor. Todas estas cosas que no se dicen, ténganlas muy, 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 muy en cuenta, ¿sí? Entonces, me vuelvo a los carriles. ¿Se entiende cómo estudiar cocaína? Cómo estudiar los estimulantes. La clase de hoy son los estimulantes. Piensen que en las anfetaminas son moléculas viejas, nacieron, digamos, o sea, se utilizaron ampliamente en los 60 y los 70, se usaban como para aumentar la concentración, al igual que, bueno, la cocaína es mucho más vieja, la usaban los incas, toda droga que se inventó para trabajar mejor, la verdad que no sé si es una buena idea, pero las anfetaminas se utilizaban para aumentar la concentración, como anorexígenos para bajar de peso, porque de hecho generan anorexia. La cocaína también no es tan anorexígena, pero los pacientes tienden a evitar el consumo, a evitar digamos, el orden de los alimentos, y en general en todas las adicciones van a haber mucho desorden y mucha malnutrición aunque el paciente esté gordito. Entonces, siempre sean muy holísticos en todo lo que tienen que ver, no solo en la emergencia, con los signos vitales presentes y reevaluándolos todo el tiempo, sino en todo lo que es la nutrición y la absorción del paciente y la hidratación, porque va a empeorar el cuadro. Las anfetaminas generaron muchas muertes en relación a esto. Sepan que no hay droga que aumente la concentración, solo podemos aumentar la vigilia. O sea, lo único energético que conozco es el licuado de banana con leche, todo lo demás es verso. Entonces, empiecen a generar también los mensajes correctos. No existe droga que aumente la concentración, porque, o por lo menos no sé cómo les va a ustedes, pero yo tenía compañeros que para algunos exámenes, entonces podía dar drogones, pero o sea, le daban algún análogo anfetamínico y después a la cafeína, pero la cafeína fuerte, no un cafecito, yo siempre tomé un cafecito. Digamos, y después las benzodiazepinas para bajar por los exámenes. Son completas locuras, chicos. Y la gente se infarta y hace eventos cardiovasculares, y hacen arritmias, y hacen todo este tipo de cosas asociadas a las anfetaminas. Las anfetaminas hoy están prohibidas, aunque hay ciertos preparados que se metabolizan a anfetaminas, como es el Masindol, que se utilizan en los preparados homeopáticos, pero ahí la verdadera homeopatía son cinematerias, o sea, son diluciones que no tienen una implicancia clínica más que la implicancia de lo que busca la homeopatía. Ahora, los falsos homeópatas o todos estos médicos naturistas donde tenemos comprimidos, y no gotas, globulitos o sellos, sino comprimidos, y en miligramos cuando ven Masindol, están encontrando un paciente que va a tener una intoxicación anfetamínica, lo sepa o no lo sepa, que va a bajar, pero con un costo muy alto. El síndrome de abstinencia de las anfetaminas dura alrededor de 15 días, tiene más índole psiquiátrica, con mucha excitación, mucho nerviosismo, mucha angustia, los pacientes la pasan súper mal. Entonces, ojo con todos estos dietantes crónicos que cuando suspenden este tipo de medicamentos van a tener que necesitar mucho acompañamiento. Bien, a ver, yo les tiro las cosas que me gustan, que me salgo de los carriles habituales. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Tienen de todo para leer en estimulantes. La cocaína es una droga, ahora es más antigua es como los incas, digamos, es antigua, tiene mucho para leer, mucho químico para cortar. Ojo, y tengan en cuenta que a veces hay cortantes muy fraudulentos, como pueden ser, puede ser la estricnina, que al paciente lo ponen más duro, pero que la estricnina genera, digamos, un cuadro de tetanio, o sea que la idea del corte con estricnina es bastante común, lamentablemente, y puede matar al paciente. A veces se usa talco, aloperidol, distintos psicofármacos, incluso el polvo nosotros hemos tenido casos con el polvo de los tubos fluorescentes que tienen mercurio, o sea que imagínense que cualquier polvo sirva para que la gente se lo meta por la nariz. De todas maneras, todo lo que hablé primero en relación a la cocaína y a las complicaciones y a toda esta fisiopatología con la cocaína de la buena, o sea, la gente con la cocaína de la buena también se muere. Si aparte le agregamos más sustancias tóxicas, vamos a tener más problemas, mucho más. Lo que sucedió con la cocaína adulterada este año, que estaba adulterada con carfentanilo, que no entiendo para qué ponerle un opioide a la cocaína, pero bueno, digamos que estaba con carfentanilo, generó la toxicidad a través del carfentanilo y no de la cocaína en sí. Pero bueno, son cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, lo que dice el paciente que consumió puede ser verdad o puede ser lo que cree que consumió. Entonces, cuidado con eso. Bien, hablemos unos minutos de marihuana. La marihuana, creo que todos conocen, cannabis y todas sus especies, sativa, índica, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, anfetaminas serían el MDMA y el éxtasis. No, las anfetaminas son la droga madre. La anfetamina es la anfetamina, y el MDMA son metilén, dioximetanfetaminas, el éxtasis es un tipo de metanfetaminas. Como son más alucinógenas, digamos, las tratamos un poco más en lo que es en las drogas de diseño. Todo este tipo de drogas, y vuelvo después a la marihuana, se usan como drogas lo que se llaman entactógenas y empatógenas, que son las que nos hacen relacionarnos mejor con los demás. ¿Toxicología? Sí. Ay, ¿cómo andas? Ah, qué maravilla, con los monóxidos. Sí. Y las troponinas están normales. Ajá. No, pero digamos, se los deja, digamos, como, algunos se los sacan directamente, pero para mí es como bueno cuando tuvieron una intoxicación tan grave, dejárselos disponibles y ya lo apagan para comer, lo apagan para dormir, o sea, pero que la máscara la lleve, digamos. Sí, porque digamos como que terminás de completar el tratamiento, lo que se busca es controlarlos y ver, vos sabés que la nena no tenía la troponina pedida. Entonces, la chiquita, no se lo hagamos ahora, pero tanto, a mí me gusta a las 24 horas repetirle las troponinas a los 4 muchachos, digamos, pero no los tocaría hasta mañana más que con eso, que coman, que duerman. Sí. Bueno, mañana no duda. ¿Se quedan en la guardia o se quedan en...? Bien. A los adultos. A ver, a los adultos les podés sacar y de nuevo dejarlo de intermitente y ponerlos todos en la misma habitación si podés, pero eso como busques. Eso, veamos. ¿Te parece? Bueno, en un ratito voy. Dale. Hasta luego. Chao. Bueno.
por si escucharon, monóxido de carbono, fuente calefón, 4 integrantes de una familia, es un departamento muy chiquitito con la cocina integrada, calefón que está básicamente en el living. En la cocina las nenas se bañaron, tardaron como 1 hora y se empezaron a sentir todos mareados, se les empezaron a aflojar las piernas, mucha cefalea, se dieron cuenta que era esto, salieron y vinieron rápido porque viven a 10 cuadras, tenían casi 40, 30 y pico todos de carboximoglobina. No sé cómo no tuvieron nada más, o sea, realmente no tuvieron grandes cosas. Yo creo que fue porque fue hiperagudo en el momento que se bañaron las nenas de 7 y de 1 año, y que fue por el viento, porque a veces el viento excesivo, que ayer una ventolera total, o sea, el viento no deja que los gases realmente se escapen y bloquea los drenajes. Y después que hacen bañándose a la 1 de la mañana, señores, empiezan a dormir temprano, pero eso es corre por cuenta personal. Vamos. Pero no me entiendo. ¿Toxicología? Ay, ¿hola? ¿Hola? Cortar. ¿Te puedo dar 2 segundos? Sí, no me di cuenta, disculpa. No pasa nada. Hola. No, se cortó. 2 segundos, porque ya no llegaron los minutos y ya terminan 10 minutos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya me perdí. Porque ya me por relación. Bien, estaba hablando entonces, la pregunta que me habían hecho, si tenemos abstinencia genera tolerancia y dependencia al igual que la cocaína, sí. Todas las anfetaminas también generan tolerancia, dependencia, adicción, igual. O sea, es ese mismo circuito. Hablamos 5 minutos de lo que es marihuana. La marihuana no tiene dosis letal. Ustedes van a ver, en todas las otras drogas van a encontrar una dosis letal. Con la marihuana esto no ocurre. No es que uno fuma 5 porros o 20 porros y se muere. No. Sí, por supuesto, bajo los efectos de marihuana pueden ocurrir accidentes porque disminuye la percepción de peligro, los reflejos en el NTC mucho. O sea que básicamente si no está fumado puede ser que lo application, un auto o algo más. Los efectos de la marihuana en agudo son relajación, hilaridad, esto creo que todos lo conocen y yo no sé, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que fume marihuana? Entonces ya sabemos un poquito de qué se trata el tema de la marihuana. El gran problema con la marihuana es lo que genera a nivel de uso crónico. Y por eso ustedes tienen que ser más contundentes y por eso yo soy tan hincha con que la verdadera prevención la hacen ustedes, porque hay mucho mito y mucho desacierto con esto. Como les decía, no hay dosis letal, salvo que me pise un auto porque cruzo fumada, no hay problema. A veces genera alucinaciones displacenteras o malos viajes, digamos en agudo, con lo cual algunos pacientes pueden presentarse al departamento de emergencia de esta manera. De otra forma, cuando la marihuana es consumida, sobre todo en formas orales, como pueden ser brownies, este tipo de cosas, sobre todo cuando es inadvertido, porque el que consume brownies locos, sabiendo que tiene marihuana, probablemente coma uno. El niato que le gustan los brownies, sí, y no sabe, en general consume mucho y tiene intoxicaciones más severas, las formas orales en general se absorben más tardíamente y duran más horas con muchos vómitos, deshidratación, con eventos bastante displacenteros. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. El paciente, el tratamiento es sintomático. A veces se ven taquicardias asociadas, pero no ponen en peligro la vida del paciente. O sea que esa es, digamos, la forma en agudo. El metabolito psicoactivo son los que dependientes del THC, tanto el delta 9 tetrahidrocannabinol, el delta 9 THC y el delta 8 que tienen un uso más fugaz. El sistema, entonces, y el CBD que no es activo, y después tenemos otra tanta cantidad de alcaloides porque es una planta y es muy poderosa. La forma más común, y es una de las drogas más consumidas en el mundo, es la fumada, ¿no? Entonces la fumada va a hacer que tenga muchas sustancias muy peligrosas, benzopirenos y distintas sustancias que generan mucho daño a nivel pulmonar. ¿Cuánto? De hecho, cada porro equivale a 3 cigarrillos. O sea, es mucho más tóxica que el tabaco común. Es más cancerígena y es más, aumenta 3 veces más el monóxido en sangre. O sea, que es mucho más peligrosa. ¿Cuál es el problema? La gente fuma 20 cigarrillos y no fuma 20 porros. Por eso se diluye, digamos, muchas veces este efecto. Pero sepan que es cancerígena y entonces es muy importante. ¿Qué cánceres provoca? Lo mismo que el tabaco, ¿no? Y que es muy importante, sobre todo, la gente que hace sinergia. Y es muy importante que la gente sepa que es mala para el pulmón, no es un humo inocuo. Cuando esto se utiliza de manera vaporizada, como puede ser en los vapeadores o en las pipas de agua, también, si bien no va a tener la combustión que viene el monóxido, también va a tener efectos deleterios sobre el pulmón. Además, estoy nomás, además, la marihuana tiene, digamos, algunos efectos adversos en crónico que pueden ser muy complicados, se ven 6 a 10 veces más debuts de esquizofrenia y psicosis en los fumadores que en los no fumadores, y esto no tiene que ver con solamente antecedentes familiares o distintas cosas. Piensen que con todo lo que hablamos antes, el cerebro es neuroplástico, entonces un cerebro joven expuesto al cannabis va a tener más posibilidades de generar este tipo de cosas. De hecho, se ven bastante seguidos, para los que hacemos práctica clínica, digamos, en consultorio, se ve bastante seguido la psicosis asociada al consumo, que después puede quedar o no. Entonces es interesante, ¿no? O sea, porque son números de una rifa que no quiere ganar, digamos. Además, altera mucho las hormonas, sobre todo los ejes tiroides y los ejes de las hormonas sexuales. Entonces, vamos a ver trastornos en lo que es la esfera sexual en general, alterando la libido y alterando el desempeño sexual, y trastornos en la fertilidad. Y sobre esto me quiero detener algunos minutos porque siempre se habla de las relaciones sexuales mejoradas bajo los efectos de marihuana, no lo ven en películas, se sabe, se dice, no sé si alguno le escuchó esto, digamos, este mito, digamos, bien, es un mito. Puede ser que inicialmente la gente se desinhiba, como ocurre con todos los depresores, bajo los efectos de la marihuana y tenga, digamos, alguna sensación diferente, pero rápidamente, como la marihuana altera el eje hormonal, va a decrecer la testosterona y va a alterar la libido, y va a alterar, si baja la testosterona, va a alterar las ganas y va a alterar el desempeño, o sea que esto se ve muy frecuentemente.
altera los ciclos hormonales, los ciclos, digamos, ovulatorios en las mujeres, y altera la producción de espermatozoides en los varones. Entonces, para los que hagan urología, andrología, ginecología y todo lo demás, entre todas las causas de infertilidad que buscamos, hay que preguntar si fuman marihuana. Fácil de resolver. O sea, es así, ¿entiendes? O sea, porque estamos buscándole 700 causas hormonales y los señores fuman marihuana. Entonces, hay que sacar la marihuana. ¿Por qué me importa decirles todo esto? Porque hay muchos debates a la hora de lo que es el consumo recreacional, las libertades, y después nos vamos a detener un ratito en lo medicinal. Entonces, digamos, todos estos daños son reales. Tan reales como que, o sea, están bien documentados. Altera todas las hormonas, no solamente por el aumento, acá preguntan si es por el aumento de la prolactina. Es por el aumento de la prolactina, por la desregulación de la testosterona, en realidad puedes ver diferentes ejes, y por el síndrome motivacional. Porque la última cosa que me faltaba decirles es un efecto adverso del uso continuado del cannabis es lo que es el deterioro en aprendizaje, en memoria y en motivación. Que cuando esto se da, digamos, de manera terminal, cuando tenemos un fumador muy asiduo y por mucho tiempo, vamos a ver lo que se llama el síndrome amotivacional. Y este es el ramita, el superhéroe canábico, digamos, esa gente lenta que se ríe de todo, digamos, que tiene muy poca posibilidad de resolución de problemas. Se me ocurren muchos personajes, pero básicamente este es el síndrome motivacional completo. Entonces, efectos adversos del cannabis hay muchos. De todas maneras, al igual que ustedes, yo conozco gente que fuma marihuana y tiene hijos, fuma marihuana y no tiene cáncer, pero sí se ve en el 100% de los cerebros el deterioro de aprendizaje, memoria y motivación. Entonces, cuando se abre el debate sobre despenalización, deslegalización y demás, tenemos que entender que ese debate no es para la salud, ese debate tiene que ver con decisiones regulatorias, porque si mañana compramos en el kiosco la marihuana y es posible, estos efectos van a existir igual. Entonces, nuestro mensaje de cannabis cero tiene que ver con otra cuestión, ¿se entiende? Esto, tienen que saber que en el menor de 24 años existen severas complicaciones con respecto a esto de la motivación, que es lo que nos hace ser. O sea, nosotros elegimos nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida con respecto a la motivación. Si no tenemos aprendizaje, memoria y motivación, ¿cómo cocho quieren ser médicos? ¿No? Es así. Bueno, entonces, ese es el gran problema. Y en el menor de 18 años hay estudios que muestran que 2 veces al mes es suficiente para alterar los test cognitivos. Entonces, es tan grave como eso. Cuando se abren estas brechas de libertades versus no, o sea, alguien tiene que decir estas cosas. O sea, aprendizaje, memoria y motivación es lo que dan el proyecto de vida a cualquier joven. Porque yo no soy joven. Entonces, se tienen que dar con la misma fuerza estos mensajes que con el podés, ¿no? Y me pueden discutir lo que quieran. Esto es una opinión completamente personal, es algo que yo quería transmitir, porque como que yo, como soy anticannabis, me parece que soy de derecha y soy complicada y todo lo demás. No hay problema, o sea, el tema es que la decisión no pasa por mí. Para los mortales que hacemos clínica, estos trastornos se ven y traen muchos problemas en la vida de la gente más joven, sobre todo porque si yo a mí hoy se me ocurriera empezar a fumar marihuana, no me va a pasar lo mismo que la gente menor de 24 años, ni que hablar a las menores de 18 años. Entonces estos mensajes tienen que ser muy claros. Que sí es riesgosa, que sí provoca tolerancia, sí provoca dependencia, sí provoca adicción. Tenemos gente que solamente es adicta a la marihuana, entonces, y sí provoca problemas. Entonces, no es solamente el cáncer o no. Y esto de la motivación, memoria y aprendizaje, eso es lo que por ahí siempre se dice, las drogas te queman el cerebro. Pero las drogas te queman el cerebro, no es un incendio. Es un deterioro progresivo que el último en darse cuenta va a ser el usuario. Entonces, estos mensajes son los que por ahí es importante tener claros. Y si por ahí hay alguno acá que fuma o ha fumado o tiene algún problema, sepan que mientras no esté todo fregado, si se deja de fumar, se arreglan las cosas. La fertilidad vuelve con los meses, los ejes se vuelven a organizar y también la motivación y el aprendizaje, salvo que no haya realmente generado mucho daño, retrograda. Entonces, estén atentos a esto para ustedes, para sus amigos y dar mensajes muy claros. Ahora, últimos minutos, cannabis medicinal. Todo lo que dije, ahora digo, me pongo el antifaz. ¿El cannabis funciona? Para algunas cosas sí, funciona, y mucho, pero no es mágico. Yo trabajo un montón haciendo farmacovigilancia de cannabis medicinal, se ha visto muchos beneficios porque es una planta muy poderosa y porque el sistema endocannabinoide es muy poderoso. Si ustedes se fijan, ¿dónde están los receptores de CBD1 y CBD2? Están en todo el cuerpo. Tenemos concentrado CBD1 en el cerebro, pero después tenemos básicamente en todos lados. Eso es un sistema no del todo estudiado, que tiene que ver con inmunidad, con dolor, con motivación, con memoria, con aprendizaje, con cantidades de cosas. Por eso tiene cantidades de efectos benéficos la planta, que no son solo a expensas del THC o del CBD. También tienen que ver con los terpenos, con los flavonoides y con otros tipos de alcaloides que tiene la planta. De hecho, es importante entender que cuando utilizamos cannabis con fines medicinales, vamos a estar forzando el sistema. Los ligandos endocannabinoides no son verdaderos neurotransmisores, pero duran milisegundos y se generan y se degradan a demanda. O sea, se utilizan cuando se necesitan y se deterioran y se degradan. Lo cual hace que los fitocannabinoides que utilizamos con la planta persisten en el organismo durante semanas. Así que cuando menos el ecosistema funciona forzado. Es una planta que no ha gozado de muchos estudios doble ciego, ¿no? O sea, randomizados, doble ciego, cuando uno busca la evidencia no se encuentran tantos. Entonces, se utiliza de manera muy artesanal. Funciona probablemente con buen grado de evidencia para síndrome de Lennox-Gastaut y Dravet dentro de las convulsiones, y no como monoterapia, sino como terapia add-on, o sea, como agregado. Funciona, pero no es que, porque estas cosas también hay que decir, no es que es mágico, viene alguien y te tiro cannabis y se arregla todo. También funciona en vómitos asociados a quimioterapia, caquexia asociada a quimioterapia, en HIV, con deterioros, digamos, de la nutrición, y en dolor neuropático, o sea, no es cualquier dolor. En dolor neuropático tiene una buena respuesta también como terapia add-on. Ahora, sepan
que todas estas cosas, por supuesto que hay otra cantidad de enfermedades donde se ha probado con buenos resultados. Yo he visto muy buenos resultados con... No pasa nada. He visto buenos resultados con, o sea, uno ve cosas mágicas con gente con Parkinson, con esclerosis múltiple, o sea, es una planta a estudiar. Hay en el mercado ciertos fármacos que tienen o predominancia de THC o predominancia de CBD, y esto es otra cosa importante a tener en cuenta. Para cultivar cannabis no se necesita nada, como verán se puede cultivar un ropero, adentro, afuera, hay de todo. Para controlar lo que tiene el aceite de cannabis se necesita una infraestructura muy grande. Canopy International y todos los lugares donde se utilizan plantas de cannabis para hacer los distintos fármacos, usan cultivos indoor, o sea, bajo invernaderos, y descartan la planta después de cada lote. Es la única manera. Ustedes piensen que cada planta va a expresar alcaloides de acuerdo al clima, al suelo, un montón de cosas. O sea, lo que expresa va a ser diferente. Entonces, para poder controlarlo y tiene tanto de THC, tanto de CBD, es la única forma de hacerlo. Entonces piensen que lo que nosotros hacemos acá en Argentina y en gran parte del mundo, que es el autocultivo, o cultivos, digamos, no autocultivo, pero digamos, gente cultivadores, no tenemos control de lo que recibe el paciente. Entonces, ¿es válido utilizar cannabis con fines medicinales? Es válido, pero están a ciegas. Todo el que les diga lo contrario es una paparruchez. Entonces, están a ciegas. Las plantas que se utilizan, digamos, incluso en lugares como Estados Unidos, tiene un montón de estados donde esto, el uso recreacional, medicinal, está todo lo mismo, está todo legal, puedes hacer lo que quieras. Las plantas se expresan entre un 15 y un 25% de THC. Con los preparados medicinales en general se usa hasta un 5%, con lo cual estamos usando mucho THC. Entonces, con los aceites que utilizamos acá, incluso con fines medicinales, si el paciente lo tenga justificado, vamos a tener mucho THC, con lo cual tenemos que vigilar los efectos adversos del THC que mencioné antes, ¿sí? Entonces, diferencias grandes. Si yo me rompo una pierna y ustedes me quieren poner morfina, me están medicando. Si yo me meto un opioide porque me quiero tranquilizar para las clases, ¿qué estamos haciendo? Me estoy drogando. Si lo mismo va con la ketamina, o sea, me van a conmover un catéter, me ponen ketamina, estamos bien. Si yo me voy a una fiesta y me tomo una keta con ustedes, me estoy drogando. Entonces, de la misma manera, tengo diabetes o cualquier circunstancia que por lo menos tiene alguna idea de que va a funcionar con cannabis, estamos bien. Nos fumamos un porro entre todos, ¿qué estamos haciendo? No estamos drogando. Quiero que lo sepan, ¿no? Porque parece que todo se diluye. Como es medicinal, estamos todos en la misma. Entonces, las vías de administraciones con las que se ven, digamos, los efectos benéficos, en realidad son con las vías orales y con los aceites que concentran los alcaloides. Piensen que cualquier forma fumada va a aumentar el monóxido en sangre y va a traer un montón de efectos adversos, con lo cual a un paciente con cáncer de pulmón nosotros no le vamos a meter esto. De hecho, o sea, esto es importante también porque dicen, bueno, que se fuma un porrito que es medicinal, y esto lo escucho de profesionales, ¿eh? Entonces, la tía tiene cáncer, no le damos a fumar un porro. Si la tía tiene cáncer y califica para usar cannabis, utilizaremos algún aceite. Pero sepan todo esto, que el paciente puede funcionar o no funcionar, y no siempre es porque el cannabis funciona o no funciona, sino porque estamos a ciegas. Entonces, todas estas cosas las tienen que tener en cuenta, también para que ustedes puedan dar mensajes claros a los pacientes. Los pacientes tienen como una fe en el cannabis que todavía ni es mágico ni sirve para todo, aunque sí es útil. Y esto son cosas que por ahí está bueno empezar a entender. ¿Qué más les tengo que decir de cannabis medicinal? Bueno, también se vieron despertares diferentes en la anestesia, o sea que esto es algo importante a tener en cuenta. Sepan que el cannabis no es el mismo, porque también yo recibo todas las cosas, ¿no? Bueno, pero los abuelos, los hippies, no tienen tanto deterioro. La planta ha sido modificada genéticamente a lo largo de las décadas, con lo cual es transgénica igual que otros alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, esto, la cuido, que esto, que lo otro, o sea, las semillas que son genéticamente modificadas para que peguen más. O sea, si pega más, es más neurotóxica, sépanlo. Entonces, es por esto que hoy se ve, digamos, más allá del uso importante y de la edad en la que se inicia el uso, se ven más daños y más deterioros con el cannabis. ¿Qué más les quiero decir de cannabis? Nada, no sean tan categóricos, digamos. Ni es todo bueno ni es todo malo, y que por supuesto que en la embarazada, porque el año pasado hubo una gran controversia con una periodista que dijo que fumó todo el embarazo y que fumó dando de mamar y todo lo demás, sepan, primero, ya solo por el monóxido tenemos un problema, porque el monóxido es mucho más afín y mucho más deleterio para el feto. Por todo lo demás del cannabis y todo lo que les dije, y el sistema, si menor de 18 años tengo un sistema de recompensa de información, imagínense un bebé. O sea que ni el embarazo ni en lactancia está autorizado, ni es bueno, ni es inocuo. Entonces, con esto, ¿dudas o preguntas? Profe, así como había que leer Sí, monóxido... Franco, no se te escucha. A ver, ¿para qué? Tengo bajito el volumen. ¿Y ustedes me escucharon a mí? ¿Todo esto? Estoy a rebajar el volumen. ¿Sí se escuchó? Sí, Franco. ¿Y hay que leer algún tema de algún consenso de la cátedra o algo así, que no esté en el libro? ¿De cannabis? No, de con los cannabis temas no. del segundo parcial. Plomo. Plomo está, no, plomo entre el tercero o el segundo. No. Segundo. Plomo sí tiene un consenso de la cátedra. El resto con el libro nuevo está perfecto. Y con el material que tiene la cátedra está bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces me despido hasta la próxima semana. Cualquier cosa nos mandan mails o nos escriben a veryfrancisco.com. Vale, preguntar si querés el viernes. A ver, mañana. ¿Viene alguno el viernes? ¿Cuándo es? Mañana. No, el próximo viernes. Que seguro venga y todo por eso. ¿La otra semana? Claro, por razones personales no puede presentarse. No rindo mañana y la vida dice, Después vemos lo de certificado. Claro, sí. ¿Le certificado? Ella venía si te de cátedra. Perdón, y mi hospital ahí en San Martín es lejos. Si te envían, eso es otra cosa, sí.
Claro, Gracias. perdón, una pregunta de lo mismo, porque a mí hasta el Gutiérrez a la Que se complicó con el tema de la cursada, ¿sí? Pero a veces por ahí que se les junte mucho, viene todos a recuperatorio. nos presentamos. Yo Yo entendí. ¿Le puedo consultar algo? Sí. Yo me conecté tarde, no sé si me puso el presente la secretaria.